alianza. Y de esto yo quiero hablarle en el día de hoy. Para Puerto Rico especialmente han hecho una alianza, y la alianza es para venir y destruir a Jerusalén, porque recuérdense que después de la división que hubo, cuando Roboam, el sucesor, el hijo de Salomón, trastornó todo y se rebeló contra el pueblo, lo maltrató. Pues Jeroboam había estado exiliado en Egipto y regresó y lo aconsejó y le dije, mira, busca consejo con los ancianos. Y entonces él fue y se aconsejó con los ancianos y no le gustó lo que los ancianos le dijeron. Le dijeron, trata bien al pueblo, tu padre era fuerte y trató mal al pueblo, pero era él y el pueblo lo obedeció, pero a ti no te va a obedecer, trata bien al pueblo, no le pongas cargas adicionales. Entonces fue donde los jóvenes le dijeron, haz lo que te dé la gana, tú eres el rey, tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú no tienes que obedecer a Dios, tú tienes que obedecer al pueblo, haz lo que tú quieras, ponle todas las cargas, métele más cargas al pueblo. Y él fue y lo hizo. Y eso, en aquel entonces, Jeroboam le había dado una exhortación y no tenía instintos ni intenciones alguna de derrocar al gobierno. Pero ¿qué sucede? Cuando este muchacho maltrató y oprimió al pueblo con impuestos, es una cuestión, con impuestos y imposiciones, no solo económicas, sino con un trato cruel y abusivo, insensible. Entonces, y no escuchaba al pueblo. ¿Qué sucede, hermano? Cuando sucede esto, el pueblo se rebela y nombra a Jeroboam como líder. El asunto es que Jeroboam gana la guerra, la revolución, y entonces el pueblo, Roboam se queda claramente en Jerusalén con 2 de las tribus, pero las otras 10 tribus se quedan con Josafat en Samaria y el imperio se divida. Cuando hay incomprensión, cuando hay rebelión, una casa dividida no puede permanecer, y esto fue lo que pasó. Y por eso está la historia, uno aprende de la historia de la humanidad y de la historia de la Biblia. Y Roboam, pues, fue infiel a Dios, se dividió el pueblo, las 10 tribus se quedaron con Jeroboam en Samaria, y este hombre se quedó con las 2 tribus allá en Judá, y la pequeña tribu se quedaron 2 tribus, se quedaron con él allá arriba en Jerusalén. Con el pasar del tiempo, van pasando la historia y llega en Jerusalén a gobernar un hombre justo, mientras en Samaria gobierna un infiel que se casa con una mujer impía, pagana, hechicera llamada Jezabel. Pero mientras tanto en Jerusalén hay un juez, un gobernante temeroso. La Biblia dice que cuando gobiernan los justos, Dios le agrada. Entonces en Jerusalén está gobernando un Josafat que termina con la agenda de Sodoma y Gomorra, que la hubo en aquel tiempo, y él dice que terminó esa agenda por completa. Él limpió la casa de toda esa inmundicia. Además de eso, había también mucha idolatría, mucho paganismo. Y entonces Josafat fue un temeroso de Dios que también derribó altares a los diferentes dioses y creó una economía próspera y creó un pueblo que era minoritario, fuerte. Pero allá abajo, las tierras de los enemigos, los amorreos, los moabitas, los jebuseos y todos esos enemigos, los filisteos, se unieron para subir a rodear. Sabe que Jerusalén queda en una cordillera de montaña, para rodear completamente Israel. Y cuando lo consigue, mandan un mensajero, y el mensajero llega al trono, allá al palacio en Jerusalén, y le dice: oh rey Josafat, tus enemigos han rodeado y están en Hazazón en Gadi, y vienen a conquistar y vienen a invadir a Jerusalén. La historia usted la puede ver completa, y yo simplemente le voy a dar una simpleza de esa historia. Él se turbó, le dio miedo, pero hizo lo correcto, se tiró delante de Dios, empezó a recordar todos los tiempos de lo que los días había hecho. Y a veces es bueno en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad, ir para atrás y ver todas las guerras que hemos tenido, los imposibles que se han levantado en la vida, los obstáculos, los enemigos que han tratado de destruirnos y cómo Dios nos ha dado victoria. Y también
a comenzar a analizar los errores, las metidas de pata que hemos hecho. Porque el sabio reconoce su falla, reconoce su pecado y lo confiesa. Y Josafat hace un recorrido en ese capítulo de todo lo que Dios ha hecho y habla de todo lo que Dios ha hecho por la historia, cómo los ha librado, cómo sus enemigos le han pagado mal. Finalmente, cuando él empieza, y esto es lo que, hay dos cosas finales que quiero dejar de esto en base a lo que estamos hablando en este momento. Y perdónenme si, porque siento de Dios dirigirme a todos los que me oyen, tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. Esté atento a la palabra profética que le he dicho en el pasado, y Dios me dice que en esta noche vuelva y repita para que la gente entienda la obra, que la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Y eso va con los sucesos y los problemas que hemos tenido en el día de hoy, pero mezclado con todo esto. Pero no puedo evadir traer este mensaje tal y como Dios me lo pone en mi corazón, porque lo estoy viendo que se cumple, y aunque a usted no le guste, aunque usted me critique, aunque usted diga lo que le dé la gana de mí, digo como el profeta Micaías: vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me mande a hablar. Bueno, esté atento a lo que voy a hablar. Bueno, Josafat, cuando analizas, cuando tú quieres enfrentar un problema, tienes que aceptar que existe, tienes que reconocerlo, estar consciente que el problema está ahí, reconocerlo. Número 3, después que estás consciente, lo reconoces, y luego haces lo siguiente: lo enfrentas. En otras palabras, yo reconozco, yo acepto mi problema y lo voy a enfrentar, pero lo voy a enfrentar con la sabiduría de Dios y con las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios, como dice Pablo a los Corintios, para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces uno dice: oye, estoy consciente, tengo problemas, hay dificultades, el diablo está trabajando en mi hogar, el diablo está trabajando en el trabajo, el diablo está tratando de dividir mi iglesia, el diablo está tratando de enfermarme, de llevarme a hacerme caer de la gracia de Dios, está atacándome con todo lo que tiene. Lo reconozco, lo acepto, lo enfrento, óigalo bien claro, y estoy dispuesto a enfrentarlo. Entonces, pero reconozco, como dijo Josafat: me reconozco que ante tan grande multitud no hay fuerzas en nosotros. Entonces uno tiene que ser humilde, que se humilla será ensalzado, y decir, como Josafat en el capítulo 2 de Crónicas, capítulo 20, yo reconozco, yo estoy consciente que hay un peligro, que hay una alianza que se ha levantado contra mí, contra Israel en este momento, y según algunos historiadores se dice que eran más de 250,000 de tropas, y allá en Jerusalén estaba la minoría, porque la mayoría se había quedado en Samaria en aquel entonces. Ahora Samaria era gobernada por un impío pagano llamado Acab y una reina pagana idólatra que se llamaba Jezabel. Pero entonces, este es el proceso. Él le da miedo, pero no deja que el miedo lo convenza. Y él entonces empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho y le reclama a Dios. Y después entonces reconoce, está consciente del tamaño, de la severidad, de lo serio del problema. Y que no sabe cómo resolverlo, pero tampoco tiene las fuerzas, se siente agotado, ya no sé qué hacer. Y eso lo engrandece, dice entonces se humilló ante Dios, reconoció su debilidad, reconoció su insuficiencia intelectual, su insuficiencia espiritual y física, reconoció su insuficiencia militar y se humilló. Y entonces, después que hizo todo eso, dice que convocó al pueblo para consultar no a los brujos, no a los hechiceros, no a los santeros, no a los intelectuales muertos ateos que están bregando con la teoría crítica racial, que están bregando con la mentira del transgénero, que están bregando con el engaño de decirle que no puede cambiar la gente, que es homosexual, que es adúltero, que es adicto, que no puede cambiar nadie, porque estos no, pero se olvida que él está ahí reconociendo: en mí no hay suficiente fuerza, ni en este pueblo, ni suficiente sabiduría. Entonces va
Dios y se humilla, convoca al pueblo a la oración y al ayuno, porque como dice en el Nuevo Testamento, hay géneros que no salen sin oración y ayuno, y convoca al pueblo a la oración y ayuno, y se humilla y dice, en nosotros no hay tal fuerza ni tal sabiduría para enfrentar esta invasión, esta alianza demoníaca, porque el diablo hace alianzas, hermano. El diablo busca gente que se alíe con él contra aquello que es de Dios. Y muchos no se dan ni cuenta. Porque Pablo le dice a los Efesios, no deis lugar al diablo. Y tú y yo a veces lo hacemos. A veces no tenemos el discernimiento para discernir que esa persona que nos está atacando, como pasó con Pedro, que nos está tratando de desviar de lo que tenemos que hacer, pues esa persona está influenciada por el diablo, y esa persona lo menos que piensa que es el diablo, y hay que perdonarle, y hay que sobrellevarle. Pero entonces se humilló delante de Dios, y no se rebeló, y le pidió al pueblo que se uniera en ayuno. Esto que está pasando en el día de hoy es maravilloso, hermano, porque el pueblo está reconociendo que este género no sale sin oración y ayuno. La gente está buscando en oración, por eso está rompiendo avivamientos en universidades, está en Filipinas, eso es increíble. Y lo que estamos viendo, lo que ha comenzado con esta última visita a Venezuela, es el comienzo del avivamiento. Y yo espero que en estas últimas, creo que tenemos 5 actividades fuertes. En estas 5 actividades que vamos a estar, por medio yo cojo un día o 2 de descanso, pero son actividades donde se confrontan decenas y decenas de miles. Estamos esperando en estas concentraciones. En las últimas asistieron entre 140.000 a 150.000 personas, calculando todas las reuniones. Ahora no sabemos cuántos se van a reunir. Lo que pasa es que esto va creciendo y va uniéndose, y la oración de ustedes va fortaleciéndonos, y Dios va proveyendo y provee aquí, porque una parte de los recursos tienen que salir de aquí, todo no sale de allá. Allá hay una gente que se sacrifica, no levantamos ofrendas, pero confiamos en Dios. Me voy de aquí, dejo mi familia en las manos de Dios, mi hijo, dejo mi esposa en las manos de Dios, dejo mis hijas en las manos de Dios, dejo el ministerio, los que están trabajando con Maribel para que el día de clamor, el 4 de septiembre, encienda la llama del Espíritu, y cuando termine ese evento, cuando a la hora está programado para terminar, porque Dios es un Dios de orden, pero si el Dios Dios del cielo toma al pueblo, y el pueblo quiere seguir ahí clamando, y quiere seguir orando, y quiere seguir batallando, y quiere seguir clamando a Dios, y esto se extienda, que los que vuelvan a los montes, que los que vuelvan a los pueblos, que los que vuelvan a las ciudades lleven el fuego con ellos, y que las iglesias se abran 24 horas al día, y que esto pase en Jayuya, pase en todo Puerto Rico, pase en San Juan, pase en Ponce, en Mayagüez, Aguadilla, Arecibo, Atillo, Humacao, el pueblo entero, y pase en Honduras, y pase en Colombia, y pase en Venezuela, y pase en Panamá, y pase en Guatemala, y pase en El Salvador, y pase en toda América Latina, en África, hasta donde lleguen los satélites, y se encienda un fuego poderoso. Y gente como Norma González, que está pegada ahí, y Francisco Mudo, y mi hija Catherine, que la escuché, que está pegada ahí, que todo esto sea un fuego que derrita toda la apatía, toda la indiferencia, todo el protagonismo, y que salga Cristo en vez de todos nosotros, hermano. Discutible. Y el pueblo se humilló, y Josafat entonces recibió mensajes de parte de Dios, y se levantó un profeta que yo creo que más nunca aparece en la Biblia, y dijo bien claro: así dice Jehová, estáos quietos y ved la salud de Jehová, porque no habrá causa para que ustedes peleéis, porque Jehová peleará por vosotros. No es vuestra la guerra, sino de Dios. No es la guerra tuya ni la mía. Cuando yo me recuerdo que en el ministerio, muchos años atrás, se levantó un ejército dentro del ministerio, hasta dentro de la familia, dentro de todos lados, se levantó una tormenta cuando yo iba para El Salvador. Y el Señor me dijo: no es vuestra tu guerra, es mía. Cuando tú luchas contra mí, tú no estás luchando contra mí, porque eso es bíblico. Cuando Saulo de Tarso iba, después de haber participado en la muerte del diácono Esteban, iba con cartas para encarcelar y matar a los cristianos, en el camino se lo tumbó Dios del caballo. Hay gente que Dios tiene que tumbarlos del caballo, lo tumbó del caballo. Y al tumbarlo del caballo, le dijo, y le resplendió una luz, y quedó ciego con la luz, y decía: oye, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Yo soy Cristo, Saulo de Tarso, tú eres Saulo, tú sabes quién yo soy. Yo soy Cristo Jesús, a quien tú persigues.
Se está persiguiendo a los cristianos. Cuando usted me persigue a mí, cuando usted persigue a la iglesia, cuando usted se mete con la obra de Dios, usted está metiéndose con Dios. Cuando usted se mete con los niños, usted está metiéndose con Dios. Cuando usted se mete con la estructura bíblica y divina de la familia, usted se está metiendo con Dios. Cuando usted abusa del prójimo, cuando usted abusa del anciano, del pobre, del menesteroso, cuando usted es un gobernante y usted es abusivo y usted hace lo que no agrada a Dios y maltrata al pueblo y abusa del pueblo, usted está metiéndose con Dios y usted le va a dar cuenta a Dios. Cuando usted es un pastor y se adueña, el pastor, a quien sea, y se adueña de la congregación, usted está enfrentándose a Dios. Cuando usted me roba a mí, cuando usted le roba a la obra de Dios. Mire, cuando el Banco Popular se metió y nos llevó todas las propiedades, hicieron lo que les dio la gana, yo decidí en un momento, y me encontré con la abogada Montalvo, Grisel Montalvo y su esposo, pido la oración por ellos. Ellos batallaron sin cobrarme un solo centavo, pelearon y pelearon y pelearon, y Dios los bendijo. Me encontré los otros días con Migdalia Torres, fue mi abogada cuando el mundo se levantó en contra mía, y cómo esa mujer y su esposo y su hijito que estaba presente, pero ellos dos batallaron al lado mío y dieron la batalla y me consolaban cuando conseguí este apartamento. Se preocupaban por mí porque los ataques que venían contra mi persona eran tan grandes. Ellos pensaban, esto es tan alto que yo no tenía las barras que hay, las rejas que hay hoy en día. Pensaban que yo me iba a tirar de aquí, que me iba a matar. Todo el mundo pensaba, la prensa atacando, la radio, la televisión, individuos de la televisión. Ninguno de ellos está. Unos han desaparecido, otros han muerto, otros han desaparecido, y todos los que se levantaron contra nosotros hoy ya no existen. Porque si tú le dejas a la lucha a Dios, se convierte en realidad lo que pasó en esa realidad que hablábamos ayer del Salmo 121. Donde dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda, el que te guarda. Y el verso 4 dice, aquí no se adormecirá ni dormirá el que guarda a Israel. Verso 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este es un salmo de asegurar, de confirmar la protección de Dios en el día y en la noche, cuando sales y cuando llegas y cuando entras. Es esta la omnipotencia del Dios Todopoderoso, que tú tienes que creerle más que al problema, más que a las voces satánicas que te insultan, que te ofenden, que te oprimen. No, tú levántate en el trabajo y alaba a Dios y vence el mal con el bien y triunfa sobre todas las mentiras del diablo, porque tú y yo somos más que vencedores por medio de lo que Él nos amó. Yo voy a terminar con esa escritura más adelante en unos minutos. Pero Josafat se humilló, el pueblo se humilló, el pueblo ayunó, el pueblo oró, el pueblo clamó, y Dios ha dicho, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Y cuando el pueblo clamó, y cuando el pueblo oyó, y cuando el pueblo se humilló, Dios escuchó, y entonces le dijo al pueblo, mañana ustedes se levantarán y empezarán a alabar mientras suenen la trompeta, suenen los alparios, suenen los shofares, suenen todos los instrumentos, irán alabando, adorando, mientras las tropas de Israel van bajando hacia el campo de batalla. Pero lo que no sabían ellos es que mientras ellos dormían, antes de levantarse a adorar a Dios por la mañana, cuando las tropas de Israel iban a salir, ya Dios en la noche había entrado al campamento de los enemigos de Israel, los turbó, se mataron entre ellos mismos, se destruyeron, salieron huyendo despavoridos. Y cuando Israel bajaba, las tropas cantando alabanzas a Jehová y tocando sus instrumentos y diciendo gloria a Dios, porque no deje de alabar en la prueba, no deje de cantar en el dolor, no deje que te deprima el diablo arrinconarte en un rinconcito de la casa. Sí, ora y ayuna y enciérrate un día que otro, pero alaba a Dios y dale gracias a Dios y reprende las mentiras del diablo. No le hagas caso al diablo. Anda, bashamaraya. Y hay momentos que uno tiene que ignorarlo por completo. Y el pueblo bajó cantando y los instrumentos tocando y el pueblo bailando en el espíritu. Y cuando llegaron abajo los 250,000 estaban muertos o se habían dispersado. No quedaron nada más que los botines y el pueblo de Israel recogió el botín y fueron victoriosos. Esa fue la historia de una persona
que creyó que para Dios no hay nada imposible, que para Dios todas las cosas son posibles. Bueno, indiscutiblemente, el día de hoy fue un día difícil. Yo, ¿sabe? Hace 2 meses me dieron el documento de seguro, que es el que uno emplea para los 2 carros que aquí. Bueno, yo dejé eso para hoy. Y hoy fui y esto me enseña lo que dice, que trabajar mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede hablar. No deje todo para lo último, hermano. Y yo aprendí que el año que viene, si Cristo no ha venido, esto de los maldetes, esto de conseguir las licencias del carro y todas estas cosas, lo voy a hacer un mes antes. Lo voy a hacer un mes antes. Porque hay que trabajar mientras las cosas no son difíciles. Usted no sabe los problemas que se forman a última hora. Yo ahora mismo estoy trabajando en conseguir todos los documentos antes de irme para Venezuela, todos los documentos de la planilla. Estoy ya casi al borde de conseguirlo todo. Pero si espero a una semana, unos días antes de irme, y le doy lugar al diablo, y el diablo se aprueba de hecho y nos volvamos. Pues eso me pasó aquí con las licencias de los carros, y no se puede mover. Entonces yo, creyendo que el mío era primero, y terminaba esta noche, fui esta mañana donde está la gasolinera, donde está Murati y su esposa, una familia que conozco, oren por ellos. Eso quedan cerquita ahí de donde yo estaba en la oficina antes, aquí en la 167, pero subiendo para arriba. Y más luego le consigo la dirección, pues si usted va, son gente buena, respetuosa. Todos los años me encontré ahí con mi hija Kimi, compartimos un rato. Entonces, hay un problema en Puerto Rico. Esto está el desbarajuste. Entonces, todo salió bien. Entonces, terminé mi carro, entonces me doy cuenta que el carro de Belén es el que hoy expira. Entonces, bregaron allí y todo iba lo más bien, pero entonces la licencia no bajaba. Entonces me hicieron ir a un sesco, que eso es la muerte, porque un montón de gente afuera. Estuve desde las 11:30 de la mañana hasta la 1 afuera con un gentío esperando. Dios bendiga a los empleados, que Dios les dé paciencia, pero es la forma que está estructurado el sistema en este país. Hay un desorden, Dios es un Dios de orden. Ojalá que nuestros gobernantes tengan compasión. Y ahí estaba con cientos de personas yo afuera, gente ancianos, inválidos, personas enfermas, y nadie le importaba. Y los empleados pues tienen sus normas que seguir, hay que orar por ellos para que Dios se portaron muy bien conmigo. Y no me pasaron por delante de nadie. Yo hice la fila con todo el mundo, 1:30 en el calor afuera, en el sol, esperando que me dejaran entrar. Y cuando entré allí adentro, luego también tuve que hacer otra fila, y Dios obró un milagro, y trabajaron, y la licencia que no salía en la computadora de Murati, allí de la gasolinera, donde ellos arreglan, me metí en todos esos sistemas, porque ahora el gobierno, yo descubrí, en Puerto Rico quiere sacar 300,000 carros de circulación, y están obligando, para que le encuentren cuánta falla en un carro para eliminarlo. El gobierno insensible de que hay gente pobre que no pueden comprar. Yo me imagino, y yo no digo que sea así, pero circunstancialmente tengo que pensar que si el gobierno quiere eliminar 300,000 carros y le han puesto unas cargas a esa gente como Murati y su familia, y a los que están en la gasolinera haciendo esto que era más fácil, lo han hecho más difícil, es porque quieren. Mire, detuvieron a un señor en la línea que le faltaban 75 chavos de una multa. Y por esos 75, otros 45, no le querían entregar la licencia en el sesco. Pero eso no son los empleados, ese es el gobierno mal organizado que tenemos. Pero eso es en todas las esferas en este país, hermano. Hay que orar para que los gobernantes tengan sensibilidad con el pueblo. Ahora quieren, no se ponen de acuerdo. El Senado y la legislatura le manda un proyecto al gobernador para que lo apruebe, para que no se haga factible un aumento de $50 por 35, hasta $50 máximo, por 35 años, para pagar la deuda a los explotadores que compraron los bonos, por algunos a 35 centavos, y gente que no tiene ni para pagar la casa, ni para nada, le están imponiendo la luz. Aquí va a pasar algo terrible, hermano. La gente está confundiéndose, la gente se está turbando. La insensibilidad de los que gobiernan el país va a hacer lo que Dios me reveló, hermano. Dios me reveló el año pasado, a finales de esto, que iba a haber una alianza de Sodoma y Gomorra, una alianza de los radicales de izquierda de Sodoma y Gomorra
del partido Movimiento Victoria Demoníaca, aquí le llaman Ciudadana, y los directores del partido independentista, que no son independentistas de verdad, son secularistas del gobierno de izquierda radical, del comunismo extremado, hermanos, claramente y definitivamente, que están en esto de lleno para llevar este país a una destrucción. Y claro, como los gobernantes, los dos partidos prioritarios de este país se han ido a tratar de quedar bien con Dios, con el diablo, han ignorado el movimiento conservador, han ignorado al movimiento cristiano, evangélico de valores, y han tratado de congraciarse y entregarle todo el poder a aquellos enemigos de la familia, de los niños. Entonces, ¿qué pasa? Se va a levantar uno de estos individuos. Están haciendo alianzas los políticos del Partido Independentista, que y no es porque sea independencia, hay independentistas verdaderos que creen en eso. Yo no lo creo, yo tengo mi creencia diferente, pero son gente digna. El problema es que ese partido está tomado y secuestrado, igual que el demócrata en Estados Unidos está secuestrado por elementos de Sodoma, de la radical izquierda de Sodoma y Gomorra, y lo mismo con el partido, ese movimiento que dice cívico ciudadano, Victoria del Diablo, lo que les quieran llamar, todo eso unificándose, y la gente va a pasar como en otros países, y en el engaño le van a creer. Y Dios me reveló que hay que orar porque hay un peligro de que Puerto Rico, decepcionado con los dos partidos, que le han dado la espalda a Dios, que están totalmente confundidos, y después partidos religiosos que también no saben explicar bien, no saben hacer lo que deben hacer, y han creído que con crear un solo partido más religioso van a resolver el problema. No, este es un problema que hay que orar, hermano, hay que ver un avivamiento, que Dios barra a Puerto Rico con el espíritu de avivamiento, que Dios abra la conciencia, porque vamos camino a enfrentarnos a una alianza de Sodoma y Gomorra, del ateísmo, del secularismo, del materialismo y del comunismo dialéctico materialista de Karl Marx, sobre crear en este país una situación totalmente devastadora. Y hermano, yo les quiero decir que los partidos políticos tradicionales han dado su espalda a Dios, han dado su espalda a los pueblos conservadores, y se están dejando ir, y entonces esta gente se están presentando como la solución al problema. Y le digo, así dice el Señor, me ha dicho, dile a la gente que tienen que orar. Yo personalmente, hoy me dijo alguien, no, yo no soy de ningún partido. Yo tengo mis creencias ideológicas, sobre todo cristianos, primero, segundo y tercero. Y en cuanto a política, yo sé lo que he creído. Nunca me he escondido para decir que creo en la estabilidad. Pero yo no creo que el estatus más importante que hay que resolver ahora es el político, es el espiritual. Puerto Rico está en bancarrota espiritual. Puerto Rico necesita un avivamiento. Tenemos que escoger gente, no meramente porque digan que son evangélicos, porque digan que creen, porque acaba de escuchar a una mujer que fundó para la década del 70 un movimiento en Estados Unidos, donde llevaron 37 personas que decían que eran cristianos al Congreso de Estados Unidos, y cuando llegaron allí, más de la mitad de ellos se fueron a las tinieblas. Creo que como 20 terminaron politizados como toda la basura que hay ahí adentro. Y ahí todavía hay gente que tienen fuerza. Y yo le quiero decir bien claro, hermano, y yo no niego, yo creo en fórmula para Puerto Rico como estadidad, respeto la independencia, pero estos no son independentistas, estos son secularistas, estos son radicales de izquierda, estos quieren instituir aquí un gobierno como hay en muchos países del mundo, totalitario, y perseguir la iglesia, y perseguir los valores morales, y perseguir y convertir los niños en lo que hizo Hitler, en lo que hizo Mao Zedong, en lo que hizo Stalin, en lo que hizo Hitler, en lo que han hecho los gobernantes y los religiosos de Irán con la niñez. Estamos ante una alianza satánica, una alianza de todos los que alegan tener la solución, y se van a presentar nosotros, hombre o una mujer, se presentarán, porque así nos lo reveló el Señor, se presentará en Puerto Rico y dirá, los partidos políticos tradicionales fallaron, aquí estamos nosotros, vamos a resolver el problema, y el pueblo se avalanchará, así dice el Señor, y les creerá, y no querrán soltar el poder jamás.
y les mentirán y los adormecerán como una serpiente que hay en la selva amazónica, en el parte del Caquetá, en Colombia, que ella está a pies, a 1000 o 100 pies de distancia o más, o 1000 pies, está botando un gas, los va envenenando poco a poco, los va endureciendo, y cuando los tiene ya, se toman el poder, empiezan a hacer lo que están haciendo en diferentes partes del mundo, están persiguiendo al cristianismo. En Ucrania había una persecución antes de esto, en Turquía, antes de este terremoto, habían convertido en una mezquita, una catedral cristiana del tiempo de Constantinopla, del comienzo del cristianismo. Ese fue el lugar por donde Pablo y los apóstoles caminaron. Habían fusilado 44 cristianos en una plaza pública. Lo que está pasando en Nigeria, donde un mes asesinaron a 3000 creyentes y los suprestaron sus hijas. Eso está pasando en el mundo y van metiéndose. Y Dios me decía, dile al pueblo que ore, que cuando vaya a votar, ore, porque viene la noche cuando nadie puede orar, que no se deje ir por los cánticos de sirena, por la falsedad, por las mentiras, por la serpiente que le está hablando, y se presentará una alianza que dirá, nosotros somos la solución, y esa alianza será construida por el diablo, y esa alianza se está ya hecho realidad, porque yo empecé a hablar de esto el año pasado y nadie me creía, pero ahora esa alianza está al borde, y los problemas es que los partidos tradicionales se han debilitado, y los que dicen que son cristianos y están haciendo un partido, no están considerando la estrategia totalmente en un sentido espiritual. Lo que están pensando es en también tener el poder y convertirse en un partido igual que ellos. La solución no está en un partido, la solución no está en un hombre, la solución no está en una mujer, la solución no está en una filosofía terrana, materialista, política. La solución está en el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. La solución está en que hombres y mujeres de Dios que estén allí, sean quienes sean, se conviertan, y en vez de estar negociando los puntos de fe, porque la fe cristiana no se negocia, hay que tener fe, y dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Oye, Puerto Rico, no te dejes engañar por los que te van a presentar la alianza demoníaca que se va a constituir por estos elementos, se va a constituir por el Partido Victoria Ciudadana demoníaco infiltrado por Satanás, el Partido Independentista que dice que son independentistas y no son verdaderos independentistas, son de Sodoma y Gomorra, y de la extrema de Sodoma y Gomorra, de Stalin y de cuánto demonio hay, y algunas personas también que están usando el clima y están usando la naturaleza y están usando todo lo que crea para destruir al pueblo, como hicieron con la Ruta 66, que por política, y estos eran los partidos tradicionales, trancaron el progreso de toda esa costa este por el maldito control que tenían del Tribunal Supremo, y destruyeron la economía, las malas decisiones que se tomaron en Vieques, y hoy ese pueblo que le prometieron la liberación y le prometieron la prosperidad está en miseria. El pueblo tiene que entender que Dios se tiene que meter en el asunto, y el temor de Dios tiene que bajar sobre este pueblo, y el temor de Dios tiene que bajar sobre hombres y mujeres que cuando lleguen allí no se vistan de la túnica de la política solamente, sino que digan, estoy aquí porque represento no un partido político, represento un pueblo que me envió aquí a defender los intereses, represento un Dios del cielo que no importa que se mofen de mí, no importa que me ataquen, yo diré, vive Jehová y mi alma, haré y diré lo que Dios me mande a hacer. Oh, gloria a Dios, bendito sea el Señor. He hablado todo esto. Este salmo es maravilloso. Habla de la protección de Dios sobre la nación. Sí, que aquí no es importante, lo más importante es que Dios se meta, que Dios tenga, que muchos de estos políticos que están en todos los partidos se arrepientan, testifiquen, no se avergüencen de la palabra, no se avergüencen del Espíritu, no se dejen ir por periodistas infames, endemoniados de Sodoma y Gomorra, o por fuerzas económicas como George Soros, que están invadiendo la tranquilidad de este pueblo. En el nombre de Jesús declaro victoria. Y ya al principio oré por todo, y declaro milagro en tu vida, y declaro sanidad en tu vida, y declaro dirección en tu vida, y declaro que un avivamiento venga antes o durante el día de clamor, y después este país se ve envuelto en el fuego del Espíritu, y que las tradiciones políticas se derrumban, y que el pueblo entienda que ningún partido político, ningún hombre, ninguna mujer podrá salvar a Puerto Rico, sino la unción y la visitación del fuego del Espíritu Santo.
en el nombre de Jesús. Amén. Gracias esta noche, que Dios le bendiga. Ya hemos orado desde el principio. Descansa en el Señor y confía en el Señor y ponga su mano en la mano del Señor. No le tema lo que pueda venir. Enfrente su problema con Dios a su lado, porque antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que Dios le bendiga grandemente. Miren Rivera, también mi esposa Belén Álvarez, que está en la iglesia, parece que ya sale y viene de camino. Está viendo Damaris Andújar de agosto. Está viendo. Me gustaría que la gente me diga dónde están Ramira Moratti, no sé si la familia de la gasolinera. Son gente que apreciamos. Norma González, Ruth Cruz Bermúdez, Teresa Sepúlveda, David Haddad Torres. Déjame ver quién más está aquí. Teresa Sepúlveda. Déjame ver. Bueno, Cruz. Bueno, aquí. Déjame ver por aquí. Y todos los que están. Hasta mañana, cuando estaremos con ustedes de nuevo aquí en Facebook Live. Y estos Facebook se estarán transmitiendo en secuencia en la cadena de Clamor. Y no van a parecer obsoletos, van a ser nuevos. Dios les bendiga y gracias por su oración. Y gracias por todo. Gracias por todo. Bueno, hermano, déjame, se fue esto aquí, esto es increíble. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No entiendo. Hermano, bueno. Esto, Dios le bendiga, hermano. Se trastornó esto aquí y no sé, se está viendo parte del apartamento. Así que Dios le bendiga.